Saludamos a nuestra invitada, psicóloga Marisol Bardón. Muy buenos días. Muy buenos días, Tere. ¿Cómo te encuentras? Bien, y muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, encantadísima de compartir tiempo de radio contigo. Y más en un día como el de hoy, que de buena tinta sé que quizás es uno de los campos donde más activa estás, donde más trabajas, donde más casos atiendes, ¿no? La violencia de género. La violencia de género. Te iba un poco a reforzar porque es verdad que hoy es un día que no tenemos que celebrar nada. El tener un día de 25N yo lo veo importante desde el punto de vista de visibilizar, ¿vale? De que podamos visibilizar y que podamos un poco todavía recordar que la violencia de género es un tema social, es un tema que tiene que ser atendido desde la globalidad y que todavía vivimos en una sociedad donde mujeres vivimos en opresión y que hay una dificultad muy tremenda a la hora del desarrollo, ¿vale? Creo que también es muy interesante que el 25N esté presente porque también nos ayuda a recordar dentro de un punto de vista ya más en ciertos colectivos de muchas dificultades y todo el sufrimiento que genera. Eso, perdona, pero me fui 4 días, una jornada de hecho de violencia de género en el norte, en Península, y la verdad que frío. nos cogió un tiempo pero impresionante y vengo media tocada. Y es importante también un poco recordar las secuelas y todo el sufrimiento que se genera cuando somos víctimas de violencia de género. Secuelas que pueden prolongarse en la vida durante muchísimos años. Secuelas y vivencias que desarrollan situaciones de trauma complejo que es muy difícil, ¿no? de abordar y muy complicado, porque no solo es el malestar que puede desarrollar la persona a nivel individual, sino es también todo lo que genera a nivel colectivo. El cómo va saliendo despacio y cómo luego esa violencia de género se traduce en otro tipo de violencia. Violencia institucional cuando va a pedir ayuda y no es creída. Violencia económica porque son personas que suelen salir del mercado laboral desde el punto de vista de esa primera fase de dedicación al hogar o a los hijos si los hay o al matrimonio, de cumplir con ese mandato un poco que viene a nivel social y de nuestro proceso de socialización de cómo tenemos que ser las mujeres cuando entramos en pareja, ¿no? Y cómo luego todo eso se va desarrollando y nos encontramos con mujeres en situaciones de mucha soledad y de una merma cognitiva afectiva de no soy capaz de hacer, porque llevo muchos años, ¿no? O muchos años de mi vida integrando el que no sé hacer, que no soy capaz de. Y ahí hay mucho dolor y mucho sufrimiento. En un caso de violencia de género se merma la autoconfianza, ¿verdad? ¿No? Claro, la autoconfianza, autoestima y sobre todo la parte identitaria, ¿quién soy? O sea, es súper importante esa parte de identidad, porque la parte de identidad es quién soy yo desde el trabajo hacia mí, y después la parte identitaria también es desde el reconocimiento social, porque somos seres sociales, somos seres relacionales. Entonces nos construimos hacia adentro, pero también hacia afuera. Y tenemos una parte identitaria. Si yo te pregunto a ti, bueno, Tere, ¿cómo te puedes definir quién eres? O me lo preguntan a mí, pues a lo mejor ahí tenemos, pues mira, soy una mujer, me dedico a esta profesión. Ahí podemos un poco enlazar, ¿no? Pero cuando se nos ha quitado esa parte identitaria individual, esa parte identitaria personal, porque el concepto es no sabes o no o todo ese daño a nivel quién eres y que solo tienes valía asociada a, ¿no? Porque eres pareja mía o porque eres madre de, ¿no? Ahí perdemos una parte identitaria y como luego a nivel hacia afuera tampoco, porque he salido de esos espacios, imagínate el daño, ¿no? Hay una pérdida, hay un vacío muy tremendo. Marisol, preparando la entrevista me chocaba, digo, ¿cómo es posible cuanto más años pasan, más 25N vivimos? Da la sensación que hay una mayor desafección por el compromiso para erradicar la violencia de género. Es mi percepción, ¿no? Quiero que me lo aclare. Pero si hablamos de violencia machista, que es lo mismo, Sí. Ese grado de combatirla aumenta. Se ha cometido un error en edulcorar la violencia machista llamándola violencia de género. Lo que hacemos son sustituciones a nivel social. Fíjate que ahora hay una parte de violencia de género visible, el 25N, la lucha
con todo este tema de violencia que sufrimos las mujeres. Y digo sufrimos porque tenemos que incluirnos todas. ¿Vale? Y eso también es un tema, y ahí está el trabajo social y el trabajo de educación, que para mí la educación es la manera de prevenir. O sea, esto no es una cosa que le pasa a un grupito de mujeres asociados a clase social, educativo, etcétera. No, o sea, esto es un tema que nos pasa a todas las mujeres. Y si hacemos una historia de vida de cada una de nosotras, podemos definir violencias machistas que hemos recibido en contextos laborales, familiares, etcétera. Que a lo mejor no es porque violencia machista no tengo que tener un ojo morado, y esto también tenemos que definirlo, porque entonces lo que vamos a hacer es desde el ser mujer colocarnos en puestos de privilegio, y desde ahí no vamos a poder luchar. La lucha tiene que ser colectiva, la lucha tiene que ser de que todas las mujeres podemos sufrir violencia machista. Y hay violencias machistas, obviamente, que son más sutiles que otras. De la misma manera que cuando hablamos también, incluido la violencia, está la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual, que es otro tipo de violencia que sufrimos, está la explotación sexual. De ahí el tema de la prostitución. Y a mí una frase que se me quedó tremendamente grabada cuando escuché a Emilia Tiganos, que es una... ella fue explotada sexualmente y ahora es una persona muy activista en contra de todo lo que es la explotación sexual y la institución de la prostitución, y dijo una frase que a mí me caló muchísimo, que dice: algunas mujeres somos prostituidas, pero es que todas podemos ser prostituibles. O sea, a mí esa frase me quedó y yo pensé, digo, wow, o sea, viene una crisis económica, viene una guerra, mira lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? Y podemos tremendamente acabar ahí. Y ahí da igual a qué nos dediquemos y en qué nos hayamos desarrollado y cuál sea nuestro nivel económico. Ahí no nos va a salvar eso. Ahí la mirada es que somos mujeres, y una mirada muy hipersexualizada, y una mirada muy cosificada de lo que es ser mujer. Y ahí no nos va a salvar nadie. Entonces, ahí la lucha tiene que ser colectiva, porque la violencia es social. Y por eso es importante que desde ahí entremos en una mirada de educación, porque la educación es la que nos va a dar la respuesta. Porque las campañas de sensibilización, cuando yo veo una campaña de sensibilización, yo a lo mejor no me puedo sentir identificada con la mujer que estoy viendo, porque a lo mejor a mí no me pegan. Y yo digo, pues la verdad que, oye, entro en una identificación, una empática externa, hacia afuera, pero yo no me voy a sentir partícipe de esa lucha. El sentirnos partícipes de esa lucha es cuando yo empiezo a leer y a conocer la historia, cuando empezamos a ver toda la historia y ahí es interesante pues todo lo que es la historia del feminismo desde la teoría, de un componente teórico, no de un componente de historia, y un poco ver cómo ha sido el desarrollo y la lucha de muchísimas mujeres, ¿no? El tema del voto, el tema de las reivindicaciones que vienen de muchísimo tiempo atrás, y todo eso nos da muchísima información y nos permite comprender muchas cosas. Pero si nos salimos de esa concepción mental que se nos pone en la cabeza cuando hablamos de todas estas mujeres del feminismo que han abierto camino, lo acabas de decir, ¿no? El logro del voto femenino, los derechos laborales de la mujer, todo esto, pero nos vamos a la parte doméstica, al interior de la familia, a todas esas mujeres que no se sienten maltratadas, que no se sienten violentadas dentro de su pareja, porque no les pegan, pero que a lo mejor dependen del marido para que las lleve a hacer la compra, y el marido le dice, pues si no hay temita esta noche, mañana no te llevo a hacer la compra. Ahí también estamos hablando de eso violencia. Eso es violencia. Eso tenemos que tenerlo definido, y eso es violencia. Y ahí también fíjate cómo ahí a nivel social se van sustituyendo. Es verdad que conseguimos el voto, perfecto, bien. El acceso a la mujer a la educación, que no hace muchos años. Que aquí parece que llevamos años luz. Pero si el voto lo llevamos a donde lo llevamos, el acceso a la mujer a la educación tampoco es de muchísimos años, ¿eh? Y luego, fíjate también ahí, perdona, que me fui pero vuelvo, acabo de volver. Y ahí también cómo sustituimos, conseguimos el voto, podemos estudiar, pero luego nos sustituyen por otros lados. Entonces ahí empiezan a desarrollarse otros mandatos de cómo debemos de ser. Pero al final siempre tenemos un componente de opresión. Porque fíjate cómo luego se nos vende que hay unas necesidades sexuales. No hay necesidades sexuales. Nadie se muere por no tener relaciones sexuales. Ojo. Y eso también tenemos que tenerlo presente, porque ahí también hay una manera de manipulación y al final ejercer abuso, violencia sexual.
Como los hombres tienen unas necesidades, pues yo le voy a dar de respuesta porque prefiero que lo haga en casa que no fuera. Eso es una situación, porque entonces hay deseo, o sea, hay consentimiento real, hay deseo. O sea, al final entonces, ¿dónde nos colocamos dentro de la pareja? Entonces, al final nos colocamos como objetos, nos colocamos como mujer desde una parte cosificada. Y eso, a la larga, nos va mermando nuestra salud mental y emocional. Y eso tenemos que tenerlo presente. Porque es el concepto de no vivir desde la libertad. Y yo puedo vivir de la libertad con mi pareja. Ojo, ¿eh? Y desde una manera, desde hablar, consensuar, dialogar. Eso se puede hacer. Pero el salir de esas partes de creencia, de esas mentalidades, es lo que nos va a permitir en otro lugar. Entonces, fíjate cómo a nivel social nos van sustituyendo unas cosas por otras. Vale, venga, puedes votar, perfecto, adelante, y ahora puedes estudiar. Pero aquí te tienes que comportar así. Porque si no, ya... Por eso te decía Entonces, al final, fíjate cómo la sociedad, el sistema patriarcal, al final también es una trampa. Porque por un lado nos permiten avanzar y decir, has conseguido esto, pero por otro lado, por aquí tienes que quedarte aquí. Entonces, y cállate, porque mira todo lo que has conseguido. Pero seguimos estando en una situación de opresión, ¿no? Porque sigue habiendo un juicio. Entonces, todavía para mí es incomprensible cómo seguimos oyendo cuando niñas jóvenes violadas y abusadas en la calle se cuestionan todavía por qué estaban solas en esa calle, porque iban vestidas así. Y eso todavía lo seguimos diciendo y verbalizando. Y yo creo que ya es hora de que no. Yo creo que ya es hora de que tenemos que poner la mirada en el otro lugar, ¿no? Y que sustituir que porque la niña iba con esa falda o porque iba caminando sola por la calle, pues chicas, vamos a cuestionarnos cómo estamos educando a los varones. Porque si los varones consideran que nos pueden violar, ¿no? Cuando vamos por la calle, pues a lo mejor tenemos que poner la mirada en qué están ocupando el tiempo, ¿no? Irnos a la juventud. ¿Qué mirada tiene la gente joven a la hora de relaciones sexuales? ¿Cómo se están educando en la relación sexual? Ojo con la pornografía. ¿Cómo se coloca a la mujer dentro del porno, supuestamente desde el placer? ¿Pero qué están aprendiendo? Y una cosa que yo me pregunto, porque eso es un tema muy oculto que no se habla ni en la familia ni en otros entornos, ¿no? O sea, si nosotros hay un aprendizaje que es observacional, hay un condicionamiento por asociación, o sea, ¿cómo podemos comprender que un joven que esté conectado a ese tipo de dispositivos, viendo porno, viendo violencia continua de cómo a la mujer se le agrede, se le violenta, se le viola y todo eso es placer? Es decir, cuando ese ordenador de repente se apaga y yo me levanto y me encuentro a mi hermana, me encuentro a mi madre, me encuentro o amigas porque estoy en lo social, ¿qué mirada voy a tener yo hacia la mujer? Hombre, Vamos repiten, ¿no? Lo que han visto. O sea, yo de repente salgo de ahí y me voy a colocar en una postura... o sea, ahí también tenemos que plantearnos todo esto, ¿no? La pornografía se ha convertido en la escuela de la violación y en la educación de cómo tener relaciones sexuales. Y eso es violencia. Entonces, ¿por qué es importante la educación? Porque la educación se tienen que tocar todos estos temas. ¿Vale? Ahora estamos tocando el tema de la libertad, ¿vale? Pero al final, ¿la libertad de qué? ¿Y de quién? Ahí entramos con el mito de la libre elección. ¿Qué libre elección? O sea, ¿yo me he visto así porque quiero o es porque es la ropa que se vende porque estoy hipersexualizada? Entonces, ¿dónde está la libre elección? Entonces, fíjate cómo se sustituyen unas cosas por otras. Entonces, al final, claro que seguimos con estadísticas de violencia elevadísimas. Y el incremento de violencia sexual se ha incrementado una barbaridad. Claro. Marisol, con este caso de esta señora en Francia, es el apellido Pelicot, no me acuerdo del nombre, que fue violada repetidamente por culpa de su marido. Algo hemos aprendido de todo esto, algo que nos ha enseñado esta mujer, que ha sido mantener la cabeza en alto y pedir que la vergüenza cambie de lado. Todos estos días, ayer mismo, asesinaba un hombre a una mujer en no sé en qué sitio de la península. El sábado por la tarde, un chico asesinaba de puñaladas a una joven de 15 años, su novia, su pareja. ¿Por qué seguimos poniendo el foco en ella y no en ellos, socialmente? Exactamente, porque ¿Por qué no ponemos esa foto de ellos como asesinos,
de ellos como violadores, de ellos como estropajos humanos, porque no puedo decir otra palabra. Eso tiene que ver con cómo hemos sido socializadas y socializados y cuál ha sido la socialización femenina y masculina y cómo se ha entendido el componente de mujer. ¿Quién ejerce la prostitución, por ejemplo? ¿Cómo se ha vendido todo este tema desde hace años luz? Claro, porque es Con las ella la mujeres, puta y claro, no es él el era putero, el vicioso. Exacto, las mujeres. Cuando muchas mujeres de historia, sobre todo si leemos mucha teoría de feminismo contemporáneo, mujeres que reivindicaban sus derechos, que eran brujas a la hoguera, las otras porque eran republicanas. Entonces, al final, tú imagínate ahí también el concepto, ¿no? Entonces, hay una mirada muy focalizada en dónde está el mal y dónde está el bien. Y luego, con esto, que en este caso que ha pasado en Francia, ya no solo la postura de ella, y lo que estaba comentando antes, de no irnos a que las víctimas de violencia de género dan respuesta a un colectivo específico, sino también poner la mirada en quién ejerce violencia machista. Es decir, la violencia machista tampoco es de 4 que al final también cumple una serie de criterios y características. Cultura baja, no tener formación. Espérate, si analizamos a todas esas personas que accedieron a esa señora francesa, nos podemos quedar asombrados de sus perfiles. Si nosotros hiciéramos un estudio, abogado, médico, funcionario. Claro, si hiciéramos un estudio de todas las personas que acceden a club de prostitución o casas privadas donde se cita la explotación sexual, ¿no?, de mujeres y niñas, pues también nos echaremos las manos a la cabeza. Oye, que una despedida soltera sea hacer uso de eso, pues ahí lo podemos ver. Entonces, hasta que no logremos que esa mirada de la mujer en colectividad sea desde el respeto y la dignidad, nos va a ser muy complicado avanzar. Claro, porque empezábamos este ratito de radio, empezabas hablando de esa cosificación de la mujer que es violentada, que es abusada, que es violada, que es maltratada, que es pegada, que es torturada. ¿Cómo le cuesta ya adentrarse en la vida, ¿no? ¿Cómo le cuesta conseguir un trabajo? ¿Cómo le cuesta ser creída? ¿Cómo le cuesta en muchas ocasiones mantener un perfil de unidad en su familia? Porque a veces hasta la familia la culpa, ¿no? La culpa es tuya, él es un buen hombre. Pero eso no pasa, al contrario. No pasa cuando en el seno de una familia tú sabes que tienes un hijo que es un machista, o que tienes un hermano que es un machista que le está pegando a su mujer, o en una empresa sabes que tienes un violador, sabes que tienes un machista y haces la vista gorda. ¿Por qué no se vacía a ellos también? ¿Por qué no los echan de la sociedad? ¿Por qué no son ellos los que van a pedir las ayudas para poder comer? Hombre, porque la propia sociedad consiente y mira para otro lado. Porque no hay señalamiento, porque al final de cuentas hay un pacto y hay protección. Y eso también forma parte de un sistema patriarcal, la protección hacia defender el cómo debemos de ser, y porque eso siempre ha sido así, porque no es nada malo. Y entonces se nos vende el tema de que el trabajo es sexual y que es elegido. Oye, deberíamos de ver si sos elegido. Pero se puede elegir, o sea, yo no sé hasta te pregunto como psicóloga, una mujer puede elegir, que es más fácil. Mira, hay muchísimas secuelas de mujeres que salen de muchos años de explotación sexual y tienen unas consecuencias de un trauma complejo bárbaro, pero impresionante. Y yo les puedo asegurar que no es nada saludable, ni física, ni mental, ni emocional, que tu trabajo sea, y digo trabajo entre comillas porque para mí no es trabajo, es explotación, que tu trabajo sea estar día tras día, X horas, porque puedes estar a saber las horas que puedes estar, continuamente siendo violada, por todos los agujeros que tiene, porque es por boca, ano y vagina, ¿no? Y eso lo sé porque he estado con diferentes mujeres que han salido del sistema prostitucional y lo que oyes es aberrante, porque las situaciones o lo que solicitan o incluso la violencia que reciben muchísimas veces, porque ahí tú accedes y cierras la puerta, tú no sabes muy bien a qué te expones, ¿no? O sea, a mí me cuesta muchísimo creer que eso sea elegido y que eso sea desde el placer, porque hay unas secuelas muy graves, ¿no?, a nivel después de trauma. Y eso se sabe porque, bueno, por el trabajo que se realiza y por el trabajo que se acompañan a muchas de estas mujeres. Es imposible. Y por eso la educación tiene que ser a nivel social. Y por eso la mirada tiene que ser de todas las mujeres. Cuando se nos deje de mirar así, a todas, a lo mejor podemos seguir avanzando. Pero desde que existan mujeres
donde no podamos caminar desde ahí, nos va a ser muy difícil. Por eso esto no es de un grupo que son maltratadas o un grupo que son explotadas sexualmente. No. Esto tiene que ver de la colectividad. Y tiene que ver de una lucha en conjunto. Por eso la agenda feminista es muy clara en lo que tiene, ¿no? En los puntos que tiene la agenda es muy clara. Y desde ahí tiene que ser la lucha. Y la agenda es una. Ya está. No hay más. No hay más. No. O sea, aquí también eso es otro movimiento que estamos teniendo. ¿Cómo nos disgregan a las mujeres? ¿Cómo nos entretiene? Claro, nos hablan de los feminismos, distintos feminismos. Para distintos feminismos. Solo hay un feminismo. El feminismo hay uno y está bien, está claro, hay una agenda, está clara. Y hay un denominador común si tiramos para atrás de la historia. Ya está. Entonces, ahora eso es otra manera también de... Cuando se habla de las mujeres, el Día de las Mujeres, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, también es una manera de disgregar, ¿no? Uh-huh. O sea, sin meternos en berenjenales, es una manera también de dividir y vencerás, ¿no? De quitar el foco donde debe estar. Y a lo mejor la lucha de las mujeres que están luchando por no recibir más violencia, pues a lo mejor la otra parte de la sociedad debería de revisarse y ver qué es lo que sucede, dónde están los derechos y los privilegios, un poco ver, oye, cómo me quiero colocar yo con esto y qué es lo que quiero hacer. Claro, hay que hablar desde el colectivo, la unificación, la mujer y la violencia contra la mujer. Exacto. Punto. Y saber que todas en un momento dado podemos ser víctimas de violencia. Marisol, llegamos al final del tiempo, tenemos que seguir hablando porque hay muchísimo de lo que hablar. Como siempre, mil gracias. Y por favor, que siempre me olvido, alguien que nos esté escuchando y que quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde puede encontrarte? Pues mira, pueden acceder a la página web, todo fácil, Marisol Bardón, psicóloga. Tengo página web, un poco donde pueden tener información. Y luego el Instagram, que es lo que más uso a nivel de redes, que también es así, Marisol Bardón, psicóloga. Bueno, por ambos sitios me pueden contactar sin problema y tener el correo, el teléfono. Todo. Pues ahí está, Marisol Bardón, psicóloga. Pues muchísimas gracias, a Marisol, ti, Tere, por estar aquí. Un placer. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.